Hago la presentación de la primera ponencia, que es presencial, titulada La ética de la industria editorial, retos y problemas, por Sandra del Pilar Claros. Es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Ambiental, ambas especializaciones cursadas en la Universidad del Rosario. Tiene además estudios de docencia universitaria, gestión y evaluación de proyectos y propiedad intelectual. Es directora y representante legal de la corporación Eudoiamonía. Es codirectora de la editorial 89079, asesora legal, conferencista y experta en educación continua y proyectos en temas jurídicos, licitaciones, cooperación internacional, entidades de financiamiento de la investigación y en aspectos legales. Igualmente es editora de múltiples autores y experta en autopublicación y gestora cultural. Entonces le damos la bienvenida a Sandra. Gracias. Pero ¿quiénes están tomando las decisiones? Ustedes que han publicado y que que tienen que ver con ese mundo de la publicación y de la edición, ¿han enfrentado alguno de estos dilemas? Por ejemplo, ¿publicó o no publicó algo? También es una decisión personal cuando nosotros mismos escribimos. Pero en la industria editorial, ¿quiénes toman esas decisiones? ¿Los dueños, los editores, los escritores o los financiadores? ¿O los dueños de los grupos de poder que financian determinados medios o editoriales o que pueden influenciarlas en un determinado momento? Porque es que acá hay algo muy importante que respalda y que está detrás de todo esto, y es que detrás de ese poder del libro, de ese poder transformador y transmutador del libro, del artículo, de los resultados de investigación, de una investigación, porque es que una investigación no tendría ningún trasfondo ni ningún impacto si no se publica y si no se divulga y si no se comunica. Ese poder comunicador definitivamente hace que el editor y que el escritor tenga un poder político, un poder que tiene impacto en la sociedad y en la comunidad. Entonces, ¿pero cómo vamos a manejar ese poder? ¿Cómo lo vamos a manejar frente a intereses comerciales que son válidos porque se necesitan y se requieren porque necesitamos financiar nuestras publicaciones? Pero también hay temas y asuntos que pueden ser de interés, pero que no son lo que llamamos comerciales. Entonces, todo esto va encaminado a que nosotros, como les digo, hagamos esa invitación en esos contextos. Si ustedes están vinculados a universidades, a editoriales que les publican, a revistas, averigüen, ¿tienen un código ético? ¿Han consensuado con su comunidad unas bases mínimas de carácter ético para preservar, conservar, para dirimir los conflictos que se presentan dentro de las publicaciones y que normalmente pues surgen todos los días en la vida cotidiana? ¿Los tienen? Si no los tienen y los van a construir, yo como escritora o como profesora que publico como investigadora, ¿puedo participar de la construcción de ese código deontológico? ¿Puedo? ¿Se me permite? O yo tengo una editorial, entonces yo como directora de mi editorial, entonces lo redacto sola. ¿Quiénes hacen parte de todo el conjunto, de todos los temas que se mueven y que realmente se presentan unos dilemas éticos muy, muy, muy reales dentro de lo que nosotros vivimos en el quehacer diario de una editorial, de una revista? La invitación es entonces a que las editoriales, las revistas, podamos construir unas normas éticas y políticas, pero que no que estas sean abstractas y que entonces vamos a coger la teoría X, la teoría Y y la vamos a volver un código deontológico que va a ser una cosa magnífica a nivel literario y a nivel de la conceptualización filosófica y del derecho, sino que retomemos, dejemos esas abstracciones, seamos prácticos, o sea, necesitamos algo que resuelva conflictos en la vida cotidiana.
¿Qué necesitamos? Recoger todas esas experiencias, las memorias, recoger los éxitos y los fracasos que hemos vivido, recoger precisamente todo aquello que es cercano a nuestra experiencia, a nuestros conflictos, la costumbre que es generadora de derecho, pero pues también la hemos dejado de lado, pero que realmente, digamos que dejando un poco de lado que sí tenemos que cumplir los mínimos legales, nos tiene que permitir ir más allá porque pues es que la ley se queda corta ante muchos temas y ante muchos conflictos reales que hay que dirimir. Por eso hay una invitación dentro de la ponencia y un apoyo en la visión comunitarista, porque esta permite de alguna manera aislarnos un poco del utilitarismo tradicional de los derechos individuales, del que yo soy plena defensora, o sea, lógicamente de todos los derechos individuales y que, por los que hemos luchado, nuestros derechos civiles y políticos y todos los derechos de nuestra individualidad, pero también trascendernos hacia esa colectividad que también es titular de derechos y que permitamos que esos códigos deontológicos también tengan una teleología y una intencionalidad hacia los intereses de una comunidad de lectores, de escritores, de productores del conocimiento, de investigadores, que nos pueda favorecer a todos y que por eso digo, en el que todos podamos participar. Trascender esos derechos individuales y esa, digamos, no renunciando a ellos porque los necesitamos y son esenciales, pero sí trascenderlos hacia la búsqueda de satisfacer esas necesidades de una comunidad. Y también teniendo una visión de justicia, una visión que nos permita ir hacia una justicia que no sea simplemente otorgar a cada quien lo suyo, sino otorgarlo en términos de equidad, en términos de una distribución justa, en términos de que podamos desde la visión que les invito a conocer es la de la justicia de Rawls, que podamos también en un momento dado aislarnos de esas realidades, incluso de de nuestras propias preconcepciones, para en un momento dado poder sojuzgar y mirar esa realidad, analizarla y producir unos resultados que en un momento dado nos permitan resolver unos conflictos específicos diarios que se presentan en la vida cotidiana de nuestro mundo editorial. En ese sentido, les voy a señalar como unos puntos muy centrales de temas que son muy importantes para el establecimiento de códigos deontológicos, de códigos de ética dentro de la industria editorial, que son esenciales porque pues son precisamente aquellos como retomando esa casuística y esa problemática diaria en la que estamos inmersos, cosas que se presentan en la vida real para todos nosotros. Entonces, inevitablemente el respeto a esos mínimos legales que se vulneran con el plagio, con la piratería y todo el tema de los derechos de autor es supremamente importante porque nosotros estamos inmersos en un mundo en el que pues tú publicas, pero pues cualquiera en estos momentos se puede apropiar de ese conocimiento. Y hay forma, y está muy complicado luchar contra eso, porque es un delito que se ha vuelto transnacional y bueno. Pero también dentro de nosotros como práctica habitual, como práctica interna y también pues siendo escritores y siendo también muchos que manejamos editoriales o revistas, podamos consensuar esas normas que podamos decir, no solamente vamos a respetar en esta editorial todo el tema de los derechos de autor, sino que vamos a ser muy rigurosos en la aplicación de las excepciones a los derechos de autor. Vamos a ser muy rigurosos en que podamos respetar incluso los tres pasos, la teoría de los tres pasos para poder detectar en qué momento realmente si tú estás utilizando un texto, estás de alguna manera vulnerando ese derecho que tiene ese autor y que tenemos nosotros como escritores. Que podamos en un momento dado nosotros mismos dilucidar y establecer esos límites de cómo vamos a usar el derecho de cita, cómo vamos a utilizar los derechos frente a aquellos campos en los que podemos utilizar la información de los demás o las creaciones de los demás y ese respeto que debemos tener hacia ella como un camino pues a que también sea retribuido y podamos en ese caso pues también exigirlo para nosotros mismos. Otro punto muy importante es la manipulación de contenidos y la responsabilidad ante la desinformación,
porque y que tiene que ver mucho con el último punto, que es el de también las exclusiones y los sesgos. Entonces, el mundo, ¿quién toma la decisión de si esta directriz ideológica la vamos a publicar o no? ¿Mm? O sea, son conflictos reales que se presentan en la vida cotidiana de las editoriales. Entonces, por eso es que digo, vamos a crear esas reglas, vamos a regularlo, vamos a permitirnos tener, solo tener unos mínimos y unos valores consagrados en un código de ética no va a ser suficiente. Necesitamos que haya unos verdaderos mecanismos para la resolución de los conflictos, que se creen comités de ética, que haya instancias, recursos y procedimientos a los cuales podamos acceder en caso de que consideremos que haya un valor ético que haya sido vulnerado. ¿Y qué pasa? Que es, como les digo, no necesariamente todo el tema va a ser de mínimos legales. No, pues para eso tenemos las instancias judiciales y podemos ir a un centro de conciliación, a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, a otros lados. Pero el problema son aquellos puntos, aquellos conflictos que rebasan el tema de la legalidad y se convierten en una vulneración a lo que es la ética y la moral. ¿Mm? El otro tema importante dentro de esos códigos deontológicos es el tema de la privacidad y el manejo de los datos personales. Cómo se van a respetar, cómo se van a manejar, que pues en Colombia tenemos una muy buena regulación, pero allí se incluye la regulación en el habeas data de todo lo que son los derechos de imagen, que esos son muy importantes en el mundo editorial, porque cuando, por ejemplo, estamos escribiendo y estamos expresando un punto de vista, es muy importante que la contraparte pueda ejercer su derecho de defensa, pueda desvirtuar de alguna manera los argumentos que nosotros estamos presentando. O sea, y que siempre pues se tengan presentes esos puntos y esos caminos específicos para que podamos divulgar, podamos informar, podamos hablar, pero al mismo tiempo mantengamos esos derechos frente a la imagen y la reputación de las personas. Condiciones laborales y de reconocimiento de regalías, que nos paguen lo justo, que si la publicación genera dividendos, compártanlos, que yo también haga parte de ese camino y de esa ruta, y ese equilibrio entre los fines comerciales, los fines educativos, los fines culturales, y finalmente pues que podamos también generar esos mecanismos de prevención y de precaución frente a los avances de la inteligencia artificial. Importante que todo esto también cobije a todo el mundo editorial, como les digo. O sea, los códigos deontológicos no van a ser solo para los directivos de las editoriales o los directivos de las universidades, que tengan que ver también en la regulación de lo que son de los pares académicos, de todos los que hacemos revisión de artículos científicos. Y contarles finalmente que hay un comité de ética de la publicación que se llama COPE, que tiene sede en el Reino Unido, que es un organismo no gubernamental al que las editoriales y revistas se pueden adscribir y que incluso tiene un comité de ética al que se puede acudir en un momento dado en que alguien alguno de sus afiliados presente algún tipo de conflicto. Entonces, eso es en general. Como les comento, invitarles pues a que lean el artículo cuando salga publicado y pues muchas gracias por su atención. La pregunta para Sandra es, desde la parte ética, ¿qué opina de las revistas que cobran por publicar en su revista? Algunas con un costo muy elevado. ¿Y considera si esto también se debe regular? Gracias. Sí, pues realmente es un tema muy importante dentro del mundo académico y universitario y de la investigación. Realmente no es una práctica, claro, pues que sea ilegal, pero sí puede tener algunas limitaciones e interpretaciones dentro de la ética y la moral. Digamos que sí es una práctica que debería estar regulada dentro de los códigos deontológicos de las revistas.
sobre todo porque no tiene nada de malo que las revistas tengan viabilidad financiera. O sea, necesitan tener una viabilidad financiera, pero esta aceptación de artículos que pagan debe estar modulada y moderada no por el pago, no porque pagan, aunque ese sea un requisito para ser publicado. Debe estar modulada es por unos requisitos de calidad, de pertinencia, de necesidad dentro del contexto comunitario y académico, que es pues aquello que, digamos, impacta decididamente a la comunidad y a la sociedad. Realmente lo que se tiene que terminar no es que necesariamente se acaben los pagos, sino que se pueda solucionar la inequidad de que el que no tenga dinero no pueda publicar. Entonces, esas revistas que tienen ese tipo de prácticas, yo recomendaría que tuvieran algún tipo de participación en generar esos mecanismos y esos fondos y esos recursos de financiación para que aquellos que no tienen el dinero o aquellas organizaciones o aquellas instituciones que no pueden pagar puedan acceder a la publicación de manera equitativa, aunque no tengan el dinero, porque hay otras fuentes de financiación, de manera que el requisito del pago se convierta en algo pues meramente procedimental, pero no condicional a que se publique o no un artículo. Que eso sí es lo objetable y lo que no debe ser, porque definitivamente hay unos temas de acceso que hay que manejar y hay que permitir equidad en ese acceso y hay que permitir que todos los que quieren comunicar, todos los que quieren llegar a la comunidad académica, investigativa y científica puedan hacerlo y que podamos evaluar cuáles son esas limitaciones. Por ejemplo, otra limitación muy importante es la del idioma. El tema del inglés y del que publica en inglés, y hay una inequidad muy fuerte frente a los que publicamos en español. Entonces, tenemos que atacar esas inequidades para que se puedan compensar y para que definitivamente todos tengamos acceso. Listo. Hay otra pregunta para Sandra. Dice, ¿la ética editorial solo tiene que ver con plagio, piratería, etcétera? ¿O reconoce además las voces de aquellos que no pueden publicar y cuyas voces merecen ser leídas por otros? Gracias. Mira, no, la ética de la industria editorial no tiene solamente que ver con plagio, con derechos de autor, porque esos son mínimos legales. La ética en la industria editorial va más allá porque definitivamente esos mínimos legales resultan insuficientes, aún sin cumplirse muchas veces resultan insuficientes. Definitivamente un punto importante, por eso yo hablaba en mi ponencia de la importancia de la noción de la justicia de Rawls, que permite que tengamos una noción de justicia para el acceso en equidad. Eso implica que podamos mover todos los mecanismos que hoy nos facilitan la democratización del libro, la democratización de las publicaciones, el mayor acceso y que se bajen los costos para que podamos acceder. Yo personalmente trabajo en una editorial donde nosotros manejamos la metodología de la autopublicación, una autopublicación con alta calidad en la que todos podamos acceder precisamente a la publicación de nuestros contenidos con una alta calidad para que precisamente esta modalidad permita, se impulse, tenga respaldo de lectores, podamos ser leídos. Entonces, ya esas barreras que nos ponían las editoriales, incluso monopolísticas que tienen, pues hay una industria ahí muy fuerte, esa ahí se rompe con la democratización del libro. ¿Y por qué se democratiza el libro? Porque todos tenemos acceso a las nuevas tecnologías para publicar. Entonces, todos podemos publicar en Amazon, todos podemos publicar en muchas plataformas. Hay muchas entidades que ofrecen servicios editoriales. La alta calidad se refiere a que tengamos libros que estén de verdad revisados, libros que tengan todo el proceso académico. Autopublicar a veces no es simplemente que yo voy a escribir y entonces publico, no, es que si yo necesito un par académico, lo contrato, lo llamo. Si yo necesito un editor, lo contrato, lo llamo, un corrector de estilo. Eso es alta calidad en la publicación, en la depuración del lenguaje, de todos los temas ya de formalización también en la comunicación, que permita que
también la autopublicación recupere la reputación y el buen nombre, porque también hay unas tendencias que dicen pues que lo que está publicado no tiene parámetros de calidad. Pero si usamos servicios editoriales que la respalden, entonces vamos a publicar con alta calidad y vamos a tener acceso, incluso los que no hemos tenido acceso tradicionalmente. En ese sentido, Sandra, pues ya has dado respuesta un poco a esta pregunta, pero dice, ¿alta calidad se refiere a indexación? No. Alta calidad no me refiero a los parámetros digamos, de racionalidad tradicionales que además clasifican y dan puntos dentro del sistema académico, no necesariamente. Creo que alta calidad me refiero, como decía, a que todo lo que se autopublique y se publique, incluso lo que hagamos en las líneas alternativas, incluso creando revistas alternativas, que pues no cumplen necesariamente todos los requisitos o los que señala el Ministerio de Ciencia, por ejemplo, para dar puntaje como resultado de investigación, o pueda que no, pero dentro de los parámetros que se creen, sí que haya unos filtros que permitan la alta calidad, que tengamos nuestros propios pares, nuestros propios revisores, correctores, editores. Y nosotros como comunidad lo organizamos y lo hacemos. Yo lo hago desde mi editorial. Nosotros tenemos una editorial que tiene un equipo de trabajo para autopublicar, que tiene todo el respaldo precisamente de estos profesionales que permiten que publiquemos de una manera muy hermosa, muy depurada, con un lenguaje muy revisado, y que precisamente aumente el buen nombre y la reputación de la autopublicación. Bueno, aprovechemos la presencia de Sandra en la pantalla en este momento. La pregunta es para los dos, para Sandra y para Guillermo. Ahorita, Guillermo, por favor, se acerca. La pregunta dice, ¿creen que Creative Commons promueve en algún modo la ética? Mira, pues puedo comenzar primero. Pues yo lo que creo es que las diferentes licencias que se derivan del derecho de autor deberían ser más comprendidas y entendidas incluso por nosotros los escritores y por los que las cedemos y las trabajamos. Dentro de la democratización del conocimiento son muy importantes y son claves, pero hay muchas opciones de licencias y lo importante es que todos podamos conocerlas, empaparnos de ellas, y cuando las cedamos entendamos cuál es el alcance y hasta dónde van. Y que podamos también tener como escritores y como creadores de contenidos y como creadores de conocimiento un equilibrio entre aquello que dejamos en libertad para que los demás lo usen y lo aprovechen, y aquello que también nos reservamos porque también nosotros vivimos de nuestras regalías y de el lucro que se genera con el derecho de autor, que también es muy importante. Bueno, gracias a los ponentes. Han sido unos temas realmente muy interesantes que si tuviéramos más tiempo, pues se quedarían de largo aliento en la discusión. Bueno, agradecemos la participación tanto a las personas que están en el espacio presencial como a las personas que están en el espacio virtual. También agradecemos la comprensión y paciencia frente a los impases técnicos. Igual, al estar participando en el Congreso, quienes ya están formalmente inscritos, pues les invitamos a leer las memorias de este Congreso en el momento que sean compartidas. De pronto allí, con las ponencias ya escritas, podemos ampliar un poco más la visión y obviamente pues la apuesta que cada uno de los participantes ha hecho en esta presentación. Muchísimas gracias.